Bienvenidos a otro de mis videos de comunicación y comportamiento no verbal. En este te voy a explicar qué es la sinergología, cómo se aplica, cuáles son sus presupuestos y al final del video te voy a contestar la difícil pregunta: ¿es una pseudociencia? No te lo puedes perder. Y es que desde hace algunos años se empezó a hacer muy popular la sinergología en el idioma castellano. Hasta hace muy poco no contábamos con demasiada evidencia o información para saber de qué se trataba. Estaban algunos libros publicados de manera popular y contábamos con los cursos oficiales que ofrecen los institutos sinergológicos. Pero gracias a Jonathan Loranger, doctor en filosofía canadiense, que el año pasado publicó un ensayo doctoral que resume el estado del arte científico, aparentemente, de la sinergología. Gracias a que también fue traducido al castellano, tuve la suerte de leerlo completamente para informarme sobre qué es el estado del arte, básicamente qué es lo que se sabe hasta el momento de la sinergología, para poder explicárselos a ustedes. Pero no solamente para eso, tengo dos propósitos. Y fundamentalmente Loranger lo que dice es que brindar este ensayo es el primer paso para criticar a la sinergología. Y es justamente lo que voy a hacer. Primero les voy a ilustrar qué es, de qué se trata, qué presupuestos interesantes tienen. Y segundo, me pondré más en el lugar de abogado del diablo. Sí, voy a examinar minuciosamente cada una de las argumentaciones, afirmaciones que nos dan y ponerlas a prueba contra el conocimiento científico respecto de lo que se ha estudiado. ¿Es realmente así lo que están diciendo? Y si hay ciertas dudas, ¿dónde está la evidencia? ¿La pueden mostrar? ¿Dónde la podemos encontrar? Ese será mi rol. Intentaré ser lo más objetivo posible en mi análisis para que no esté teñida mi percepción, mis juicios previos que pueda tener sobre la sinergología, para brindarles a ustedes el contenido que he leído y en función de lo que conozco poder mostrarles es o no es una pseudociencia. Pero advertencia, algunos van a decir que estoy criticando la sinergología porque quiero alcanzar la fama que tienen los sinergólogos. Bueno, si quieren criticarlo, háganlo. Otros podrían decir que como yo no estudié con un instituto sinergológico, no entiendo la teoría, soy un ignorante y no la puedo entender a menos que vaya a sus cursos. ¿Es una crítica válida esa? Júzguenlo ustedes. Y otros podrían decir que mi intención no es criticar, simplemente destruir su teoría, ir en contra de ellos y perjudicarlos. Lo cierto es que, al menos lo que les puedo transmitir, mi interés es tratar de simplificar cuál es el contenido que ellos enseñan, contrastarlo con la ciencia y ver qué tiene de verdadero y qué tiene de falso, si es que hay algo que no coincide con la realidad. Voy a estar explorando eso y mi objetivo personal es ayudar a la gente a que acceda a los conocimientos científicamente válidos, que tengan respaldo y que no se basen en falacias, en mentiras. Pero ustedes lo van a poder juzgar cuando lleguen al final del video. ¿Es o no es una pseudociencia? No quiero comenzar sin antes decirle, si conoces a un sinergólogo, a alguien que le interese la comunicación no verbal o tenga ganas de anotarse en alguno de estos cursos o másters internacionales sobre el tema, pasale este video para que lo juzgue por sí mismo. También puede acceder al ensayo doctoral e informarse acerca de, bueno, qué sustento tiene la sinergología, qué nos cuentan, qué nos muestran. Yo les dejo el link aquí debajo para los que quieran acceder al texto. Vamos a ver de qué se trata la sinergología. Según Loranger, la sinergología tiene entre 20 y 30 años desde su existencia. Fue creada por su fundador, Philippe Turchet, que es un francés, doctor en política y ciencias del lenguaje, que lo que intentó hacer es revisar el estado científico de la comunicación no verbal y al encontrar que había aspectos del comportamiento que él encontraba en la vida diaria y no podía correlacionarlos con la ciencia, dijo, bueno, voy a explorarlo por mi cuenta. ¿Qué es lo que hizo? Estudió más de 6.000 videos, descubrió más de 5.000 gestos específicos que luego catalogó y clasificó según significados especiales. A cada comportamiento le asignaba un significado que luego fue contrastando con otros videos para dar lugar al significado correcto de esa gestualidad. ¿Pero qué es la sinergología? Según ellos mismos, Loranger explica, es una rama de la comunicación no verbal que estudia de manera empírica los comportamientos no verbales, no conscientes y por lo tanto emocionales. Y eso nos lleva al punto más importante hasta ahora del video. ¿Cuál es el argumento sinergológico? Es la presuposición de que existe un lenguaje corporal universal que se compone de acciones que no son conscientes, que no acceden a la conciencia y que están vinculadas con haber percibido un estímulo emocional. Y que el cuerpo, al percibir eso que activa una emoción, tiene que necesariamente
necesariamente moverse de cierta manera comunicando cómo nos sentimos por dentro. Esa es la presuposición más básica de la sinergología. Existe un lenguaje universal que se manifiesta en gestos. ¿Tenemos evidencia para criticar el argumento sinergológico? Hay 3 presuposiciones solamente en el planteo que son dubitables. La primera es que realmente exista un lenguaje universal corporal. ¿Cuál es la evidencia de eso? Faltan estudios transculturales en diferentes culturas. ¿Por qué debería haber un lenguaje universal? Ellos dicen que existe una comunicación subyacente en los humanos que es la misma que está en los animales, pero que en los animales nadie la cuestiona. ¿Es realmente así? Bueno, existe por ejemplo en las abejas la danza del 8 con la que se puede indicar la distancia y la ubicación de una flor. Existen los cantos de las ballenas que además pueden ser modificados según los grupos y las culturas de las ballenas. La idea de que existan mensajes estereotipados, inflexibles, estáticos, que se comuniquen y se envíen en todas las regiones del mundo de la misma manera, con el mismo movimiento, el mismo significado, esa es una aseveración de la que no hay ninguna prueba disponible para hacer. Y lo cierto es que los animales no se comunican como están suponiendo acá que lo hacen los seres humanos. ¿Qué significa esto? El comportamiento animal y la etología actual lo que dice es que los gestos y las acciones corporales tienen múltiples significados, graduados en sentido, en intensidad y en situación. Por ejemplo, ¿por qué los perros mueven la cola? A veces porque están contentos, a veces porque están ansiosos y estresados, a veces porque perciben una amenaza. Es tan complejo que no hay una acepción, un significado específico para cada tipo de movimiento, como tampoco va a haber para el ser humano. Es mucho más complejo que eso. En segundo lugar, la problemática está en creer que los gestos son o conscientes o no conscientes, y a día de hoy sabemos que los gestos pueden ser clasificados en una línea continuada de mayor conciencia o menor conciencia. Sonreímos con bastante conciencia, pero hacemos aún con más conciencia los gestos emblemáticos. Todo bien, ok, está loco, y por ejemplo, me tocó el rostro, me frotó la cara o me arreglo la camisa con un menor grado de conciencia. Y eso no hace que sea completamente inconsciente y completamente consciente. La presuposición de que los gestos no conscientes existen de por sí es una mala clasificación. Deberíamos hablar de una escala de gradiente entre gestos más conscientes y gestos menos conscientes. Esa es una simplificación. Y la tercera problemática es la creencia y la presuposición de que estos gestos no conscientes son de índole emocional, como si las emociones fueran la única causa interna que puede disparar comportamientos y no las motivaciones, los juicios de valor, los rasgos de la personalidad. Esa simplificación de que la fuente y motor debe ser una pasión, una emoción, un afecto, es una presuposición de la cual no hay ninguna evidencia científica para llegar a esa correlación entre expresión y emoción. Todo lo contrario, a día de hoy, una de las críticas más importantes en comunicación no verbal es que deberíamos dejar de asumir ese vínculo tan estrecho entre lo que siento y cómo lo expreso. A menudo es mucho más complejo. Y una cosa más, ellos dicen, según Loranger, que como son emocionales estos gestos, no son controlables. Pero justamente hay una mala definición de emoción, porque justamente lo que se sabe es que las emociones sí son gestionables. Podemos regularlas, suprimirlas, neutralizarlas, modificarlas. Si no fuera así, serían llamadas reflejos, justamente porque no se pueden modificar. Hay un mal entendimiento de cómo se define una emoción. No ofrece una definición específica de qué es una emoción y qué no lo es. Un aspecto que es problemático para una disciplina que habla de emociones vinculadas con gestos, pero no define qué son las emociones y qué no son. Sin embargo, yo no quiero decir que todo sea negativo. Tienen algunos planteos interesantes. ¿Quieren saber cuáles son? Uno de ellos es que el cerebro es perezoso, el cuerpo también debería hacerlo, y que nuestra conducta debería ser económicamente útil, es decir, hacer gestos de manera apropiada y no excesiva. ¿Por qué nos cansaríamos más? ¿Por qué haríamos un exceso, un derroche de energía si pudiéramos ser más simples? ¿Por qué habría tantos gestos, tantas rascadas, tantas acomodaciones si no estuvieran comunicando algo? De esa manera hay una presuposición de que ya que hay tantos gestos deberían tener una causa específica para el observador de que se está comunicando algún tipo de información válida. Ahora, es interesante explorar las razones por las cuales existen conductas visuales de ajustes corporales que a menudo parecen no comunicar nada o que no tienen ningún sentido. De ahí a suponer lo que ellos suponen es un salto de fe. Otra observación interesante es que a menudo crear una oración toma más tiempo que simplemente reaccionar a nivel corporal, y puede ser que nuestros gestos o posturas adelanten algún tipo de información sobre lo que estamos pensando o sintiendo antes de pronunciar palabra alguna. Eso está muy bien expresado y es
es cierto y es posible que alguien esté en desacuerdo con una propuesta que le están haciendo y empiece a fruncir el ceño y a apretar los labios antes de decir no estoy de acuerdo, me disgusta, me molesta. Esa es una observación que tiene validación y tiene un fundamento. La tercera, y es muy interesante, es que los micropicores, esas pequeñas rascadas, en realidad lo que están reflejando es un impulso que ha sido inhibido. Entonces, si yo me rasco la rodilla en este momento, quizá es el impulso de querer levantarme e irme, pero como no me puedo ir, hay mayor irrigación sanguínea, me pica, entonces me rasco por la cantidad de sangre que hay ahí, por la vasodilatación y por el hecho de no poder levantarme. Y quien ve el gesto puede inferir, hay una intención ahí que se está inhibiendo. En este caso, me quiero ir. La idea de que hay partes del cuerpo que se activan por mayor irrigación sanguínea y que al inhibirse la acción eso pueda generar picación es muy interesante. Creo que es meritoria de explorarse. Ahora, debería explorarse a nivel científico, con publicaciones abiertas, con evaluación de pares, para explorar si existe ese vínculo. Y si existe, será muy interesante. A continuación les voy a mostrar algunas críticas que ellos hacen a otros, que ellos reciben y que yo también quiero hacerles. Según los sinergólogos y Loranger, no se puede ser autodidacta en la sinergología. Tenés que estudiar con ellos de manera inicial y luego en cursos por lo menos cada 2 años mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estudiar por mi cuenta? En gran medida lo que yo sé de comunicación no verbal es por haberlo estudiado como autodidacta. Eso me inhabilita a mí a leer el ensayo doctoral de Loranger y entender los presupuestos de la sinergología. Necesito ir a su curso que sale en euros y es relativamente caro en comparación a otros cursos o institutos o másters o diplomados. ¿Por qué? Otra crítica que hacen a los que estudian comunicación no verbal y critican a la sinergología es que hay un conflicto de intereses. Vos como estudiar la comunicación no verbal no puedes criticar la sinergología. ¿Perdón? Para empezar, supuestamente la sinergología es una rama de la comunicación no verbal y todos deberíamos poder compartir información, criticarla, juzgarla. Pero segundo, en el ensayo doctoral de Loranger, él se la pasa criticando a la comunicación no verbal, que está mal definida, que tiene muchos sesgos, que los sinergólogos ya los conocen y no van a caer en ellos. Sin embargo, no podemos criticarlos a ellos. Loranger puede criticar la comunicación no verbal, pero yo no puedo criticar la sinergología. Eso se llama doble estándar. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No menos importante, Loranger critica a las publicaciones científicas. Dicen que el paradigma de la publicación no se enmarca en ningún estándar científico. ¿Qué significa esto? En ningún lado está escrito que es apropiado publicar artículos científicos y qué es lo que se debe hacer para divulgar el conocimiento. Sin embargo, él lo que hace justamente en el ensayo es citar las referencias de otros estudios científicos. Él lo hace a su favor para validar su ensayo, pero cuando otros lo usan para criticar o para publicar información, los critica. De nuevo, eso se llama doble estándar. Y no menos importante, es que él critica la evidencia que otros publican a nivel científico, pero nadie puede criticarlos a ellos, a Loranger y a los sinergólogos, porque no publican nada. Eso implica estar en el mejor de los mundos posibles. Pueden criticar toda la información que otros publican y nadie los puede criticar a ellos, porque no muestran la evidencia. De ahí que este ensayo sea tan importante para explorar e indagar los fundamentos que ellos dicen son válidos. Loranger va a decir, es inadmisible que nos digan pseudocientíficos. ¿Por qué? Si no muestran la evidencia. Loranger lo que va a decir es que la ausencia de publicaciones científicas no implica ausencia de evidencias. Bueno, a nivel científico, déjeme decirle a Loranger que sí, eso es ausencia de evidencia científica. Y segundo, si hay evidencia de sus estudios, ¿por qué no la comparten? Nos encantaría poder revisarla y explorarla y juzgarla por nosotros mismos. Y que no sean publicaciones de trabajos símil prácticos universitarios que hacen los alumnos de la sinergología, se publican entre ellos, lo revisan entre ellos y se lo aprueban entre ellos. Y que quienes son externos no pueden acceder a ese conocimiento, no pueden validar si son verdaderos o falsos, el procedimiento metodológico, nadie puede verlo, solo ellos. Esa no es una disciplina transparente, todo lo contrario, es completamente opaca. Y tenemos que creer sus palabras porque dicen tener la evidencia, dicen tener los estudios y han sido premiados, pero no lo muestran. Yo he hecho mi trabajo, les he escrito a los 2 institutos más importantes, creo que de Canadá y de Francia, solicitando esos estudios para que los compartan y yo explorarlos y leerlos por mi cuenta. Ni siquiera me han respondido. Algunas críticas que yo quiero hacerles, en función de lo que he leído de Loranger, es que según él, este método sinergológico de análisis del comportamiento permite que menos individuos sean considerados injustamente culpables. ¿En base a qué? No brindan ninguna información para apoyar ni para respaldar semejante afirmación. Dicen, nuestro método es el mejor. A la luz de la evidencia, lo que hay que hacer es hacer oídos sordos a semejante aseveración. En segundo lugar, la idea de que existen gestos con
significados relativamente precisos y estáticos e invariables en todo el mundo, en formato de rascadas o movimientos del cuerpo, a la luz de la evidencia que se tiene hoy en día, es completamente falaz. No funciona de esa manera el lenguaje del cuerpo. En la comunicación no verbal justamente se define como comunicación no verbal como comportamientos, gestos, y los lenguajes tienen ciertas propiedades, según Hockett, que la comunicación no verbal no cumple para ser considerada un lenguaje. Otra tercera crítica que tengo para hacerles es que tienden a tomar conceptos de otros autores como microexpresión y llamarles quimera, o agarrar la clasificación de gestos de Fromm, de Ekman o de McNeill y crear una nueva y apropiarse de lo que otros han trabajado. Me ha dado la impresión de que en el texto hay una apropiación de las teorías de otros, a veces sin justificar y explicar de dónde viene semejante interpretación, lo cual me parece que es inapropiado. Y otra crítica más, para no hacerlo demasiado largo, es que ellos dicen que siempre es posible comprobar la validez de la sinergología si la aplicamos en nuestra vida cotidiana. O sea, si haces los cursos y lo aplicas, vas a ver lo efectivo que es. Bueno, si fuera tan sencillo y tan fácil verificarlo, hubieran mostrado los estudios científicos. Como no lo hacen, tengo la imperiosa necesidad científica de desconfiar de semejantes aseveraciones. ¿Y qué pasa con la bibliografía? ¿Existen referencias científicas? ¿Existen textos? ¿Qué pasa? Bueno, a día de hoy, mismo reconocido por Loranger, no existe ninguna publicación científica que haya utilizado el método sinergológico, lo cual sorprende dado que tiene por lo menos 20 años esta disciplina. Y la comunicación no verbal está publicando papers desde hace décadas y hay por lo menos más de 300.000 papers, y eso es solamente una porción de todo lo que se ha estudiado. Lo cierto es que ellos dicen tener 98 papers científicos, artículos. ¿Dónde están? ¿Por qué no los comparten? Básicamente, ellos están en el mejor de los mundos posibles. Critican las publicaciones de otros y nadie puede criticar las suyas porque no las muestran. Entonces, ¿cómo se usa la sinergología, Alan? Es un modelo símil matemático, símil ecuación. Tenemos en primer lugar un catálogo de comportamientos y hay diferentes puntos del rostro, tipos de contacto o partes del cuerpo que entran en contacto, a los que se les asocia horizontes de significado, algunos significados específicos. Luego vienen las reglas de interpretación. Existen normativas sobre cómo deberíamos interpretar cada tipo de toque facial o corporal. Y por ejemplo están las 5 reglas para interpretar los gestos, las reglas del 8M y media, las lógicas gestuales, los 11 círculos de la cognición, los momentos de la interpretación, la navaja de Occam y otras más que supuestamente guían la manera en la que debe interpretar. A eso le agregan consideraciones del contexto, que no está del todo claro cómo se tienen que evaluar y cómo uno debe ser cauteloso en la interpretación, pero ellos dicen serlo. Y supuestamente ya conocen los sesgos que tenemos la gente de la comunicación no verbal y ellos no caen en esos sesgos porque los conocen. Eso significa que tienen un catálogo de comportamientos, las reglas para interpretar ese gesto, y considerando el contexto me da como resultado el significado de ese comportamiento. Tengo un gesto, esta rascada, lo interpreto según la regla de interpretación de que como más al centro de la cara es más intenso, por ejemplo, y luego veo que en el contexto es desagradable o es un estímulo que puede ser amenazante, digo bueno, siente rechazo interpersonal. Es un modelo recetario, no solo es matemático, sino que tiene ciertas etapas que si uno las sigue va a dar con el resultado que aparentemente es el correcto. Es un modelo tipo receta que si contemplamos cada uno de los elementos nos va a dar un significado, un resultado específico. Y bien sabemos que el comportamiento no funciona de esa manera, es demasiado simplista. Sin embargo, es el modelo que proponen, de manera un poco rebuscada, porque no te lo proponen de esa manera. Te lo informan de manera tal que te dicen no es simple, hay muchas interpretaciones, tenemos reglas, pero al fin y al cabo tienen un modelo tipo ecuación, que si uno sigue las etapas vas a encontrar como resultado el significado apropiado y preciso de cada uno de los gestos, cuando en realidad el comportamiento no verbal no funciona de esa manera. ¿Y cuál es la conclusión entonces? ¿Qué es la sinergología? A día de hoy, 2021, a día de hoy, toda la evidencia, incluso este ensayo doctoral, apunta en una sola dirección. No hay ninguna evidencia científica, no hay ninguna evidencia que estén mostrando, ni siquiera de tipo empírico, porque no la comparten estos 98 trabajos, que nos pueda llevar a la interpretación o al reconocimiento de que ellos operan, los sinergólogos, de manera metodológica y precisa y científica. Todo lo contrario, la evidencia que tenemos es en contra. Hay estudios de comunicación no verbal que justamente refutan varios de estos supuestos que fui ilustrando de por qué es impreciso
creer que la sinergología está estudiando el comportamiento de manera científica. Lo cierto es que a día de hoy es una pseudociencia por todo lo que he ilustrado a medida que hemos avanzado en este video. El argumento sinergológico de que existe un lenguaje universal puede parecer científico, pero hoy no lo es. Quizá el día de mañana comparten los estudios y se analizan de manera objetiva por diferentes investigadores, se publican y uno dice, wow, es científico, mirá el método, mirá lo que descubrieron, se puede seguir explorando. Ese día estaremos diciendo, es una ciencia. En base a lo que tenemos hoy es imposible decir y afirmar que es una ciencia, todo lo contrario, es una pseudociencia y está clarísimo. De hecho, a mí me gustaría que exista un lenguaje corporal universal, que esos gestos tengan un significado preciso en todas las partes del mundo. Para mí que estudie el tema sería mucho más interesante que simplemente decir, no, bueno, es más complejo, tenés que tener en cuenta el contexto, la personalidad, el sexo, el género, la cultura, la biología. Pero la verdad es que si uno sigue la literatura científica, estudia el tema y lee lo que publica Loranger, de ninguna manera puedo decir que esto es científico. Todo lo contrario, desde mi lugar de responsabilidad en la divulgación, tengo que hacer notar que este texto tiene muchas falacias argumentativas. Tiene afirmaciones que son imprecisas, ambiguas y falaces, lo cual es muy fuerte decir para un ensayo doctoral. Dicho esto, no quiero decir que toda la sinergología sea impreciso y sea negativo. De hecho, he destacado algunos argumentos como interesantes, pero una gran proporción de las afirmaciones que hacen y los saltos interpretativos sin base científica hacen que a día de hoy no sea para nada recomendable que se aplique en fuerzas policiales, en cualquier operativo de seguridad, o interrogatorios, o a nivel judicial, o en las relaciones terapéuticas como propone Loranger. La verdad que no hay ninguna evidencia para sustentar esta aplicación. Y seguramente reciba críticas de los sinergólogos por estar diciendo las cosas que estoy diciendo, pero desde mi lugar, insisto, tengo la responsabilidad de haber estudiado estos temas y contrastarlos con la evidencia científica e ilustrar las razones por las cuales este conocimiento no es preciso. Y hay una cosa más que dice Loranger, y es que, según él, hay una sola crítica que puede hacerse a la sinergología, y es la ausencia de estadísticas muy completas, como si todo lo otro que fuimos diciendo carezca de valor y no pueda ser criticado, y que solamente se puede decir eso, lo cual me parece un poco arrogante que él nos diga lo único que puede ser criticado. Puede decirse con mucha contundencia que no solo los sinergólogos tienen que mostrar pruebas estadísticas muy completas, sino que tienen que presentar aunque sea alguna. No es que faltan las complejas, no presentaron ninguna, nada. Eso es injusto, la creencia de que no tienen que apoyar y respaldar sus afirmaciones, de que su método es el mejor, de que detectan el engaño, de que entienden un lenguaje universal que solamente ellos pueden ver, los expertos. ¿Y con qué lo respaldan? Con ausencia de evidencia, no con algunas pruebas estadísticas, con ninguna. Cada uno de ustedes podrá juzgar, viendo este video, cada uno de los elementos que fui compartiéndoles. Y si quieren seguir explorando, pueden leer el ensayo de Loranger, pueden leer más sobre la comunicación no verbal. Yo encantado de recomendarles textos sobre el tema. Si te gustó el video, no te olvides de compartírselo a alguien que pueda interesarle, darle un like, un me gusta o comentar en el video, todo eso apoya el crecimiento del canal y te agradezco que te hayas quedado hasta este momento en el que te digo y te vuelvo a decir, la sinergología es una pseudociencia. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que te interesen otro de mis videos de la comunicación no verbal. Nos vemos en otro de mis videos.